Hola a todos y a todas, bienvenidos a este webinar, Evaluar para decidir el reto económico de la innovación sanitaria. Este webinar nace, o bueno, tiene esa estructura, que os sepáis que la idea es intentar acabar a la hora más o menos, a las 10:15, con una vida institucional que haremos ahora, haremos un poquito con el contexto, con el doctor César Hernández, la evaluación de tecnologías sanitarias por el doctor Antonio Serrano, los desafíos de JCA desde el punto de vista de la industria con la doctora Carla Piñol, luego hablaré yo un poco más y haremos un turno de preguntas. En el caso de que tenéis preguntas, lo podéis enviar por el chat a medida que se hagan las sesiones y por lo tanto no os preocupéis en ese sentido, sigamos haciendo esto. Antes de empezar como tal, agradecer a la Forensic School y a Ferran Teixes, su director, justamente porque bueno, esto nace de una alianza que hemos hecho en temas de formación y creemos que es importante tenerlo en cuenta. Por favor, Ferran, cuando quieras, adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que gracias por acompañarnos a este webinar, ¿no? Que hemos organizado también con la exentiva, como decía Carlos, entre el Instituto de Estudios Financieros y la Barcelona Finance School, que es la escuela de finanzas del Instituto de Estudios Financieros, ¿no? Yo soy Ferran Teixas, soy el director general y, como os digo, para mí es un placer daros la bienvenida en esta sesión que dedicamos a los cambios regulatorios en la evaluación de las tecnologías sanitarias y a la Joint Clinical Assessment, ¿no? En este contexto europeo en el que estamos. Como sabéis, estamos en un momento de transformación importante. Por un lado, el nuevo Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en España y por otro, el despliegue del JCA a nivel europeo, que van a cambiar la manera en que se evalúan y se incorporan las innovaciones en nuestros sistemas de salud, ¿no? Por tanto, el objetivo de esta tarde es muy claro y al mismo tiempo muy práctico. Entender cómo nos afectan estos cambios regulatorios, qué implicaciones tienen para los distintos agentes del sistema y qué capacidades necesitamos desarrollar para prepararnos bien de la mano de profesionales reconocidos, ¿no? Desde el IEF, el Instituto de Estudios Financieros y la Barcelona Finance School, que como os decía es su escuela de finanzas, trabajamos en el ámbito de la economía y las finanzas. Somos una fundación privada que tenemos como principio objetivo fundacional, pues eso, la creación y divulgación de conocimiento financiero y por tanto, pues bueno, a partir de aquí esto lo hacemos desarrollando programas ejecutivos y de formación especializada para distintos sectores, principalmente, pues bueno, el financiero, el asegurador, sector público, pero también salud, que consideramos que es una de nuestras áreas estratégicas que en nuestra casa pues está liderando Begoña Pérez, ¿no? Este seminario se enmarca precisamente en esta línea, ofrecer un espacio de reflexión y aprendizaje sobre esta evaluación económica, su regulación y la toma de decisiones en el ámbito sanitario. Vamos a contar con tres miradas que se van a complementar en este webinar, ¿no? Tres miradas, una con un enfoque más de la visión regulatoria del sistema, la otra una visión de los servicios sanitarios y la política asistencial y otra una visión de la industria y la planificación, ¿no? de esta evidencia, ¿no? Para ello tenemos, bueno, contamos con nosotros, por un lado, con el doctor César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, también con el doctor Antonio Serrano, director de Salud Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, con la doctora Carme Piñol, Early Products and Health Economics and Outcomes Research Lead en Novartis, y con el profesor Carlos Crespo, director del programa de evaluación económica de proyectos de innovación sanitaria de la Barcelona Finance School, que además actuará como conductor de la sesión. Bueno, la verdad es que mi aportación no es la más importante ni mucho menos, por tanto no me extiendo más. Solo quiero agradeceros de nuevo este interés y esta presencia que estáis teniendo en esta sesión e invitaros a aprovechar este espacio para escuchar, preguntar y reflexionar sobre cómo preparar mejor a nuestras organizaciones para este nuevo contexto. Dicho esto, cedo la palabra a Carlos Crespo, que presentará la estructura de la sesión y nos ayudará a situar las intervenciones de esta tarde. Muchas gracias a todos por estar aquí. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Ferran, perdón. Bueno, volvemos un poco a lo que sería la presentación. Bueno, realmente lo que tenemos aquí delante es un propósito, porque al final, como hemos dicho, tenemos diferentes puntos de vista, tanto más de regulación, más de a nivel clínico y más de punto de vista de industria. Y finalmente, yo haré un poquito más el punto de vista más académico barra consultoría y esperamos que os sea útil para todos este proceso. Igualmente, lo más importante es entender un poco lo que tenemos entre manos. La innovación en salud, definida por la Organización Mundial de la Salud, justamente dice que es una solución nueva o mejorada con el potencial de generar un impacto positivo y sencillo en la salud. Y esto es lo relevante. Aquí no estamos hablando de la innovación per se, sino la innovación en salud que debe ser relevante para todos los stakeholders. Y por lo tanto,
es clave ese proceso que tenemos delante. Asimismo, ahora mismo tenemos una coyuntura un poquito especial. Por un lado, a nivel global, tenemos the Most Favored Nation, liderado por Trump, intentando capitalizar ciertas cosas, entre ellas capitalizar el tema de cómo mejorar sus sistemas sanitarios de salud, intentando ser una nación favorecida, con unos precios reducidos con respecto a otro tipo de países, en este caso muchos de ellos europeos, y por lo tanto que nos puede impactar de forma directa y de forma indirecta en cómo se gestiona la sanidad a nivel nacional. Tenemos otro nivel europeo con el Joint Clinical Assessment que ya empezó a principios de año sus primeras andaduras y que van a ir llegando paulatinamente hasta el 2030 y por lo tanto va a generar unos cambios tanto a nivel regulatorio, a nivel ya de la propia Unión Europea, como sus derivas hacia cómo tenemos que actuar a nivel nacional con la parte clínica y la no clínica. Luego en España tenemos que pensar y haciendo ya un poco de hincapié en cómo vamos a evaluar esa parte no clínica, de ahí que ya desde el propio Ministerio se generó este borrador de Real Decreto de innovación sanitarias. Por lo tanto, al final, esto nos exige unas nuevas capacidades estratégicas a todos los actores del ecosistema sanitario para poder abordarlo. De ahí que, bueno, al final, la innovación de coyuntura tiene una parte que es la propia innovador, desarrollo de productos, dispositivos o sistemas para mejorar la salud de la sociedad con un beneficio económico, a priori. El sistema sanitario que quiere mejorar la salud mediante la innovación, pero necesita garantías, garantías de eficacia, efectividad, costo-efectividad, sostenibilidad, entre otras. O la propia sociedad que requiere esa innovación para mejorar la propia salud de sus ciudadanos, en el fondo. Con ello vamos a tener este equipo de ponentes inmejorable, con el doctor Hernández, con el ponente el doctor Carlos Piñol, a los cuales ya les agradezco de antemano su participación y, por lo tanto, más que agradecido por todo lo que puedan aportarnos durante esta sesión. Para empezar, tenemos por el doctor César Hernández, nos va a hablar un poco del contexto actual en la acción económica y un poco el borrador del Real Decreto. En sentido, el doctor César Hernández, que es el director de la General de la Cartera Común de Servicios del Sistema de Salud y Farmacia, es doctor en Medicina, que empezó su labor en el Hospital Clínico San Carlos, con incluso puestos de subdirección médica, pasó después a la Agencia de Medicamento, liderando, entre otras cosas, los IPTs durante un periodo bastante largo, y ya desde el 2022 es director general de la Cartera Común de Servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia, en el cual, bueno, liderando todo tipo bueno, iniciativas y todo tipo de situaciones que realmente nos impactan a todos. En ese sentido, doctor César Andrés, le doy el paso cuando quiera, por favor. Pues nada, gracias Carlos y buenas tardes a todos. No tengo una presentación, pero intentaré más o menos explicar las cosas en un orden que podáis retener y que quede claro. ¿Cómo vemos este tema desde el Ministerio y desde la Dirección General de Cartera? Bueno, hemos publicado una cosa que es la estrategia de la industria farmacéutica, que lo que viene a decir es, mire, lo que es investigación, innovación, lo que es producción, fabricación, autonomía estratégica, lo que es acceso y lo que es sostenibilidad, no son partes separadas, sino que todo tiene que estar en la misma ecuación, ¿vale? Y por lo tanto, cuando estamos hablando, porque no queremos ser compradores de productos de mayor o menor valor, de mayor o menor competencia, queremos participar en todo esto. Y esto tiene unos, vamos a llamarle saldos, que hay que, digamos, mantener equilibrados, ¿vale? Entonces, esta es un poco la visión que tiene la estrategia de la industria farmacéutica, porque al final a veces hablamos de medicamentos, bueno, no siempre hablamos de medicamentos, pero hablamos muchas veces de la asistencia sanitaria y luego terminamos hablando de los medicamentos y justificando el valor, que son caros. La asistencia sanitaria es un conjunto de actividades que van desde la prevención al diagnóstico precoz, a los cribados, al diagnóstico personalizado, al tratamiento correcto, pero no necesariamente siempre con medicamentos. También está, yo qué sé, otro tipo de tecnología, la cirugía, la radioterapia, la protonterapia. Está la monitorización de los resultados, que esto también, y el seguimiento de los pacientes. Y luego están todas las actividades que los pacientes reclaman como apoyo de soporte. Y claro, todo esto, junto con los medicamentos, ya lo he dicho, tiene que caber en una caja que
bueno, será más o menos la que decida la sociedad, pero que no es una caja, obviamente todo el mundo sabe que sea infinita. Aquí es donde tiene sentido que todos hagamos este esfuerzo de ver cómo fluye todo el sistema anterior, bueno, con una caja que no puede aumentar. Al final esto tiene dos palancas, la asequibilidad tiene dos palancas, una es, bueno, pues conseguir que los costes sean más baratos y esto, y por lo tanto que no está con la misma capacidad de pagar, pues tengamos la capacidad de pagar más. Esto tiene que ver con mejoras en los procesos de producción, esto tiene que ver con la existencia de alternativas competitivas a precios competitivos cuando acaban los periodos de protección, porque también es parte de la innovación. Y otra palanca para mejorar la asequibilidad es tener más dinero en el bolsillo, ¿no? Que nuestra capacidad de pagar se incremente. Y esto básicamente se consigue aumentando la riqueza del país. Y esto es, pues, cómo hacer que todo ese círculo funcione en la parte también que no solamente tiene que ver con el acceso, sino que tiene que ver con la generación de renta, la generación de empleo, la generación eh, de innovación, de valores que al final tienen un valor económico. Como digo, la estrategia tiene una visión transversal y al final se trata de que estén equilibrados los valores de un lado y de otro. ¿Qué pone el sistema sanitario? El sistema sanitario es el principal comprador de la industria farmacéutica en este país. Yo diría que el único relevante de la industria farmacéutica en este país, yo creo que el único relevante en Europa y dejamos de lado los medicamentos OTC, ¿no? Y por lo tanto, lo que pone el sistema y lo que pone la industria tiene que al final tener bueno, un equilibrio para todos. Tengo que decir que aquí no hay una relación unilateral, sino que hay una relación que es multilateral, lo cual lo complica. También que no todas las partes están en el mismo momento del ciclo. Hay veces, ahora cuando vuelva a la evaluación económica, que diré alguna palabra, pues hay veces que cuando yo tengo un producto que es bueno, pues pongo el foco en el valor de ese producto y me olvido de todo. Pero lo siento mucho y tengo que decir que las compañías, cuando no tienen un producto bueno, lo que hacen valer es su portfolio, su eh, responsabilidad para mantener el suministro, su necesidad de mantenerse. Quiero decir, aquí no todo el mundo está en el mismo momento del ciclo y nosotros tenemos que intentar que todo esto funcione garantizándonos un suministro adecuado. Hay también numerosas tensiones entre lo global, lo que tiene que hacerse de manera eh, general y lo local, lo que tiene que hacerse en el último sitio. Hablo, por ejemplo, con procedimientos de compra. Habrá productos donde la compra se puede hacer al más alto nivel y una para todos, como pasó con las vacunas de la pandemia, y hay otras cosas donde lo que mejor funciona es la competencia. Lo que sí que yo creo que no funciona es la fragmentación, es decir, ahí necesitamos que haya una unidad. Cuanto más unidad de mercado en Europa, mejor. Y luego yo creo que también tenemos que huir de paradigmas que nos han hecho de la complejidad una solución y al final la complejidad ha terminado por no solucionar nada. Es decir, aquello que pueda ser simple, pues que sea ser simple, que pueda ser simple. Y claro, se ha mencionado, lo ha mencionado Carlos así como un poco también separado, fragmentado, pero es que todo forma parte de lo mismo. Yo la primera vez que empecé a oír de desequilibrio del sistema farmacéutico, pues fue allá como 2014, esto venía de antes, pero digo a nivel de la Unión Europea, de cómo nos planteamos realmente qué tenemos entre manos. Claro, de aquello salió la evaluación de tecnologías sanitarias a nivel europeo, con una aproximación muy europea, es decir, tibia, sin meternos a fondo del problema que queríamos hablar. Eso dio lugar a bueno, dio lugar al reglamento de evaluación de tecnologías sanitarias, dio lugar a la modificación del paquete farmacéutico que todavía arrastramos y dio lugar a la estrategia farmacéutica europea que se empezó a discutir antes de la pandemia, pero se terminó de ejecutar después de la pandemia. Claro, ¿qué ha ocurrido en medio? Pues una pandemia, obviamente, con todo lo que ello supone de poner en solfa todo el sistema, ¿verdad? A él le oía Antón Costas una cosa que por esto se dice mucho en Galicia, que es bajó la marea y se vio que estábamos todos desnudos. Pues esto pasó lo mismo, es decir, había problemas subyacentes en el sistema, bajó la marea y se vio que todos estábamos desnudos, que quiere decir una excesiva dependencia de terceros países, una dificultad para girar rápidamente a lo que eran las necesidades. Y eso que, ya digo, se puso en marcha en 2014 y que con la estrategia farmacéutica se reforzaba a través de la evaluación de tecnologías sanitarias y y el paquete farmacéutico europeo, a continuación viene bueno, la guerra de Ucrania, el informe Draghi, la crisis
de la crisis yo éramos pocos y parió la burra, pero ahora diré un par de palabras, tampoco tanto. La crisis, digamos, comercial con Estados Unidos y una preocupación que ya no está solamente en el entorno este del acceso y de que los medicamentos sean, en fin, siempre mejores que lo anterior y que no, sino que pone el foco en la competitividad europea. La competitividad europea frente a Estados Unidos, pero también frente a Asia, es decir, la necesidad de evitar que Europa sea un sándwich. Y aquí surgen dos desarrollos que yo creo que marcan una diferencia con la anterior, que ya veremos al final cómo, pero es por un lado el acta de medicamentos críticos, que ahora se verá en el próximo ESCO, pero que básicamente lo que dice es, oiga, cómo reforzamos la autonomía estratégica en Europa. Y la otra es el acta de biotecnología, que también se espera que antes de final de año haya un primer borrador, porque se ha separado en dos, y que es lo que trata de decir, oiga, cómo hacemos de Europa un entorno auténticamente competitivo para el desarrollo biotecnológico. ¿Vale? Y este es el punto crucial en el que ahora mismo nos encontramos en toda Europa, y porque ahora luego viene, digamos, el MFN y los aranceles, que los aranceles es lo de menos, pero el MFN, en fin, yo creo que todavía hay mucho más ruido que nueces, porque todavía nadie sabe exactamente en qué punto vamos a quedar, pero bueno, que digamos viene de nuevo otra vez a espolear la imaginación que tenemos en Europa para poner en marcha pues cuestiones. En el fondo es una oportunidad porque no solamente es que Estados Unidos ha empezado una guerra comercial, es que bueno, ha puesto en solfa programas científicos y de investigación que han perdido apoyo y financiación allí. Es que parece, ya digo que parece que a la FDA en fin, como que la acusa de algo, no sé exactamente de qué, pero al FDA, a los CDC, es decir, que hay un cierto movimiento que es, digamos, podría servir para que Europa ganara liderazgo regulatorio, pero claro, para eso hay que abordar los elementos clave de lo que es realmente la competitividad de Europa en el mundo y cómo en fin, cómo se mueven las transferencias entre el mundo académico, la inversión privada, los ensayos clínicos y, en fin, y todo esto, ¿vale? Es decir, tenemos un riesgo, sí, tenemos una oportunidad, sí, también, voy a decirlo, sí, yo a veces cuando lo hemos hablado y llega un poco tarde porque tenemos una task force en Europa para seguir los acontecimientos con todo esto y, y yo, en fin, siempre digo, si nosotros, o sea, no nos podemos quejar porque nosotros lo que hacemos es regular los precios y Estados Unidos regula los precios, pues lógicamente está haciendo lo mismo que hacemos nosotros, no podemos decir. El problema es cuánto de real es el gap este que tenemos enfrente y realmente si es justo o injusto, que el resto del mundo o Europa tenga que correr con el gap que hay en Estados Unidos. Este es digamos, el problema real, mucho más que el tema de precio. Y claro, para eso necesitamos, yo creo que más Europa en cuanto a mercado único, lo cual tiene algunas connotaciones. Y yo creo que también mayor solidez y predictibilidad y mayor grado de complicidad, y esto está escrito ahora me refiero otra vez a la estrategia de la industria farmacéutica en cuanto a los desarrollos legislativos, es decir, cómo vamos a gestionar vamos a llamarle a la palabra partenariado quizá no refleja exactamente lo que yo quiero decir, pero esto viajamos todos en el mismo río y a veces en el mismo barco y tenemos que hacer frente a este tipo de situaciones, ¿vale? Y por lo tanto, hace falta que nos dotemos de una estructura común. Aquí, como sabéis, nosotros lo que tenemos son 3 proyectos legislativos. Uno está prácticamente acabado, quiere decir, prácticamente quiere decir que está para que el día que el Consejo de Estado diga OK, se publique en Boletín Oficial del Estado, que es el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Otro está acabado y, digamos, es más incierto porque el equilibrio parlamentario ahora del Parlamento es incierto y es una ley, tiene que pasar, que es la ley de los medicamentos y productos sanitarios. Pero también ya está escrita y ya estaría para finiquitar la última parte interna antes de que vaya, digo interna porque en esta visión transversal, pues lógicamente para que vaya Consejo de Ministros todos los ministerios tienen que dar el OK. Y luego hay un Real Decreto de financiación y precio de los medicamentos. Digamos que el de evaluación de tecnologías sanitarias es el que marca cuál es la estructura que hace esta evaluación, que pone
esa evaluación a disposición del decisor para que el decisor tome sus decisiones, que no quiere decir que el decisor tenga que, digamos, que la evaluación sea la toma de decisiones, es separado, pues lo podemos discutir luego. Y el Real Decreto de Financiación y Precios y la ley lo que marca son los criterios, ¿vale? Es decir, qué tipo de elementos se van a manejar en la Comisión de Precios a la hora de decidir qué es lo que se va a financiar. Evaluación económica. ¿Qué espero yo de la evaluación económica en todo esto? Lo primero, espero que haya unas directrices claras de qué es, publicadas de qué es lo que queremos. Ahora mismo tenemos, como sabéis, el informe del CAP. Nosotros tiraremos de eso, pero habrá un momento que la estructura de gobernanza del Real Decreto diga, mire, este es el documento que rige la evaluación económica. ¿Qué esperamos nosotros de la evaluación económica? Esperamos verdad. Lo siento mucho, lo tengo que decir. Hay veces que nos vamos por territorios que no nos llevan a ningún sitio que solucione ningún tipo de problema. Yo necesito, en esa visión holística que comentaba al principio, de, oiga, mire, cómo compensamos los saldos, pues saber qué cosas voy a valorar y en qué momento las voy a valorar. Voy a poner tres ejemplos. Si yo voy a valorar un medicamento que es parecido a otro, pues yo no necesito más que introducir competencia en el mercado y la evaluación económica se basará en qué capacidad, o sea, lo que yo voy a hacer caso es qué capacidad tengo yo de introducir competencia en el mercado. A veces vienen las compañías y dicen, no, la competencia en el mercado es que tienes un mercado de tal de 70 millones y yo vengo y ahora va a ser de 85. No, eso no es competencia en el mercado. Eso es, venimos a ensanchar los límites de este mercado, ¿vale? ¿Y por qué? Si nosotros hemos valorado un mercado en lo que sea, pues un poco donde tenemos que estar y si el mercado es de 70, una compañía puede venir y ganar 70, que es mucho más que los 15 que a veces se plantea ganar, simplemente si lo que vienen es a competir y a estar ahí. Otra cuestión que es, bueno, ¿evaluación económica para todo el mundo? No, probablemente evaluación económica para aquellos casos donde realmente mayor peso vaya a tener la decisión que se va a tomar, ¿vale? Y por lo tanto, mayor, entre comillas, reivindicación de lo que sea va a tener la compañía. ¿Solo del valor económico del medicamento? Bueno, solo del valor económico del medicamento, probablemente en lo que sea más canónico que haga referencia a esta cosa del coste-efectividad, pero sí que queremos extenderlo a otro tipo de valores como el social, el económico, es decir, queremos que al final la comisión de precios tenga elementos predefinidos de qué cosas hay que valorar. Por ejemplo, tengo un medicamento que todavía a nivel clínico no me ha enseñado mucho, 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 ¿no? O por incertidumbre o porque realmente no pinta bien, pero es elevadamente innovador voy a poner un ejemplo, yo qué sé. Pensemos, por ejemplo, en las vacunas de mRNA durante la pandemia. Pues mire, realmente que sabíamos de las vacunas de mRNA durante la pandemia, nada. Eh, si hubiéramos hecho caso a la evaluación clásica de evaluación de tecnologías sanitarias, hubiéramos dicho compra una proteína y olvídate, no te metas en líos. Cuando estos ya demuestren lo que tengan que demostrar, pues sin embargo, en aquel momento se consideró que, bueno, dada la situación, también hay que considerar cuál es el contexto, y pues que apostar por diferentes tecnologías tenía más sentido que poner todos los huevos en la misma cesta. Y cuando empezamos a valorar o a comprar vacunas de mRNA, yo creo que la parte de valoración de la innovación de la tecnología tenía un peso quizá mayor de lo que tenía realmente el resultado que se estaba consiguiendo. ¿Vale? Lo mismo con temas de autonomía estratégica, es decir, ahora que se está terminando de discutir el texto de compromiso del acta de medicamentos críticos, pues hay cosas que hay que decidir, como por ejemplo, le vamos a dar valor al hecho de que se produzca en proximidad, el hecho de que la industria esté en tu país, en Europa, que te permita gestionar, o vamos a ir a precio como siempre y vale, bueno, pues todo esto es lo que yo creo que digamos, en un documento, vamos a llamarle de verdad. Yo no creo que, obviamente, la evaluación económica tendrá los elementos académicos que tenga que tener. Esto, insisto, está por ahí el documento del CAF y no vamos a innovar sobre eso. Pero sí que quiero que se entienda toda esta visión amplia, porque lo que yo no quiero como director de farmacia es cuando me siente a negociar con ninguna compañía, negociar sobre
elucubraciones que no tengan un sostén. Quiero decir, yo creo que es muy importante que cuanto antes estemos en ese entorno en el que nos podamos entender. Y obviamente que ahí todo lo que tenga que ver con los criterios, y como está puesto en la ley actual, y no hay mucha diferencia con la ley nueva, ¿vale? Bueno, no hay mucha diferencia, hay alguna diferencia, pero es que es lo que se puede valorar, es decir, el valor clínico, el, el- el- la contribución por la gravedad de la enfermedad, por la rareza de la enfermedad o por la vulnerabilidad de la población, por la contribución a solucionar problemas que no tenían solución previa, la contribución económica, la contribución a la competitividad, la contribución a la, yo qué sé, resistencias a los antibióticos o a lo que sea. Es decir, toda esa parte que quede, digamos, bien armada en lo que se nos presente. Creo, y con esto termino, que no, bueno, no es que nos haya ido mal, tampoco quiero, pero, pero hay algo de esto que comentaba antes de la complejidad del sistema que no ha terminado de funcionar. Entonces yo creo que ahora tenemos que, bueno, que ver cómo alcanzar un verdadero equilibrio dentro del sistema. Obviamente la gente tiene que tener incentivos para investigar y lo queramos o no, es decir, esto es así, tampoco lo vamos a cambiar. La industria farmacéutica está investigando todo esto, lo único que tenemos es que lanzar las señales adecuadas para que la industria farmacéutica sepa por dónde entrar y luego ya pues que tengamos la fluidez y agilidad suficiente como para permitir que eso que ahora mismo es una amenaza y un reto para la competitividad, ¿vale? Pues transformarlo en esto que tradicionalmente se dice una oportunidad. Para eso nosotros abogamos por esa visión integral y los cambios legislativos, como ya he dicho, progresan y yo espero estar en disposición de llevar a la siguiente fase de tramitación absolutamente con lo suficiente atractivo, absolutamente todas las proposiciones que tenemos. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde llegue. ¿Y con qué contenido? Pues con el contenido más pragmático y realista que sea posible. Es decir, yo creo que tenemos que conseguir evitar discusiones bizantinas e ir a tocar ah, pues la esencia de lo que hablamos desde los primeros momentos, huyendo de cosas que sean excesivamente complejas. Y Carlos, yo por mi parte, nada más. Luego ya, si queréis, y hay turno de preguntas, encantado de responder a cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor César Hernández. Ha sido, bueno, inspirador y yo creo que bueno, una foto muy clara de dónde estamos y los dilemas que tenemos asociados a todo este entorno. Como igual me ha dicho el doctor César Hernández, tenemos preguntas que podéis enviar por el chat y al final las recogeremos y intentaremos lanzarlas a cada uno de los ponentes. En ese sentido, ahora pasaremos a la siguiente sección, en el cual en este momento sea evaluación de metodologías sanitarias, una mirada de los servicios sanitarios. Encontraremos al doctor Tony Serrano. Como podéis ver, es doctor en psiquiatría y psicología clínica, máster en gestión sanitaria, con múltiples cursos a su haber. Su fuerte investigadora ha elegido Grupo Prisma y grupos de investigación concretos y sigue estrictamente ya es adjunto a la dirección de la salud mental del Parc Sanitari Senyor de Déu y investigador en diversos programas CIBER. Nos ofrecerá su visión bueno, como estos retos desde el punto de vista más del ámbito sanitario. Muchas gracias, doctor Serrano, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Bueno, mi ponencia hoy hablará un poco desde el contrapunto del doctor Hernández, digamos como proveedor, teniendo en cuenta que mucha de la innovación que se desarrolla en España, pues acaba, como no, en hospitales o en centros de salud. Si puedes pasar a la siguiente, por favor, Carlos. Eh, Toda esta innovación, al final, y todo el crecimiento poblacional está haciendo que el gasto sobrepase en buenas partes del PIB y por lo tanto estamos generando un déficit que puede hacer que haga insostenible el sistema sanitario, que no nos olvidemos es una de las joyas del estado del bienestar. Esto merecería una ponencia en sí mismo, pero vamos a avanzar para encontrar algunas de las soluciones. Si puedes pasar a la siguiente. Bueno, yo vengo del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Para los que no nos conocéis, somos una entidad que tiene quédate en el anterior, por favor. Una entidad que tiene 3.500 trabajadores, unas 300 camas de un hospital general, unas 200 de atención intermedia y unas 700 de salud mental.
Operamos en Cataluña y formamos parte de un entorno investigador, como es el Instituto de Investigación de San Juan de Dios, pero también el CIBER de Salud Mental o el CIBER de Epidemiología y Salud Pública, al cual yo pertenezco, y lideramos una red catalana de innovación que se llama TEXAM, que está orientada a la innovación en temas de salud mental. Y el grupo Prisma, al cual tengo el placer de dirigir desde el año 2004, es un grupo de investigación multidisciplinar. Son diferentes las categorías que hay: médicos de familia, farmacéuticos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas y otras enfermeras y enfermeros y otras ramas. Nos dedicamos a hacer evaluación económica de servicios sanitarios y iniciamos nuestra andadura desde, bueno, responder nuestras preguntas y poderlas trasladar a los planificadores de salud, y al final hemos acabado haciendo un poquito de todo. Y ahora sí, por favor, puedes pasar a la siguiente. Desde estudios a nivel macro, ¿no? Aquí está muy pequeñito, pero en la diapositiva hay 2 estudios en las que nos referimos a preguntas que han impactado a nivel nacional, incluso a nivel del Estado español, como por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con aquellas personas que no compran la medicación que el médico de familia les prescribe? Y esto, para que ustedes lo sepan, impacta claramente en los días de baja laboral y en el uso de urgencias domiciliarias. Por lo tanto, esto es un fenómeno que hay que poder corregir. O, por ejemplo, un trabajo que hicimos para el gobierno catalán acerca de evaluar el coste de la depresión en Cataluña en un momento donde se estaban decidiendo las estrategias de planificación sanitaria, y sirvió para que la salud mental empezara a estar, digamos, en la agenda de la planificación, porque siempre hemos sido un poco la cenicienta de la salud. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Quizá la más relevante para este seminario sea esta evaluación MESO, evaluación donde evaluamos desde tecnologías a programas que hemos, digamos, desarrollado propiamente en el hospital y que han servido para poder, en este caso, convencer al gerente de que esto era coste efectivo y valía la pena poderlo poner en marcha, a la vez que ayudar al gerente a convencer al departamento de salud a que estas estrategias valía la pena financiarlas y poderlas tirar adelante. Y por último, si puedes pasar también, a nivel micro, ¿no? Todos los estudios que, bueno, con nuestros orígenes y continuamos haciéndolos, relacionados con el coste-efectividad de intervenciones propias de la consulta médica. Prescribir un fármaco u otro, prescribir un tipo de intervención psicoterapéutica o un fármaco, o otro tipo de intervenciones que son más a nivel micro. Y todas estas intervenciones nos han servido también para generar un modelo de evaluación de las tecnologías una vez, bueno, pues aparece un jefe de servicio de hospital y decide que podría ser interesante incorporarla al hospital. Y aquí hemos utilizado la metodología de evaluación de tecnologías sanitarias para poder asesorar al hospital y de alguna manera ponerlo en marcha. En todas estas evaluaciones hay un elemento común, que es el coste coste unitario o el coste único. Si puedes pasar a la siguiente. Y aquí sí, sabéis que en España tenemos una dificultad, y es que los costes no están evaluados ni comunicados. Hay una red española, el REC, que tiene sede en el Hospital del Mar y que están recogiendo datos de otros hospitales del Estado español y van haciendo las medias, y de alguna manera sería la aproximación más realista. Pero también, bueno, los economistas de la salud utilizamos las tarifas, que sería el proxy más cercano. Pero tenemos un problema, si puedes pasar, por favor, Carlos, un problema, y es que estas tarifas están publicadas en los documentos oficiales de las comunidades autónomas y hay infinidad de páginas con infinidad de problemas, como datos fragmentados, el mismo coste con diferentes nombres en función de la comunidad autónoma. Hay veces que la renovación de estas variables, bueno, pues no tienen un calendario fijo, y es realmente un esfuerzo enorme de poderlos consultar. Si puedes pasar a la siguiente. Y ahora, dale una más, por favor. Podéis ver que al final cuesta un tiempo enorme el poder conseguir estas variables que son el elemento básico, ¿no? El ingrediente, la sal de la cocina, el ingrediente básico para poder hacer estas evaluaciones económicas, y que todo este tiempo requiere un dinero. Entonces, bueno, la idea es presentaros, si puedes pasar, por favor, Carlos, a Econos, que es una herramienta que lo que busca es facilitar, es decir, poner al alcance de los investigadores todas estas variables que se publican en el Estado español para poder facilitar
estos cálculos y poder adecuarnos a estos nuevos tiempos que parece que van a ser cada vez más cortos para poder emitir dictámenes. Si pasamos a la siguiente, os explico un poco qué es Econos para que lo podáis entender. Adelante. Aquí os he puesto el QR por si alguien quiere entrar. Lo que estamos viendo es el aspecto que tiene la base de datos. Pasa a la siguiente, por favor, Carlos. Ahora mismo tenemos recogidas tarifas desde el 2017, por lo tanto hay exactamente 144.000 tarifas recogidas. En cada uno de los conceptos podréis acceder a la página original del documento oficial de la comunidad autónoma que lo publica para que podáis ver exactamente cuál es el concepto y qué es lo que están financiando de alguna manera. Pasamos a la siguiente. Y las búsquedas son parametrizables, es decir, que cada uno puede de alguna manera irse argumentando un poco a la base de datos para que le cueste menos acceder a los resultados que necesita. Siguiente. También recogemos los fármacos, es decir, los fármacos que se publican en el BOT están aquí recogidos, por lo tanto facilitamos el acceso también a esta información y también a los servicios sociales. En la siguiente diapositiva podréis ver el ejemplo, ¿no? Yo aquí puse Dermato para que veáis un poco todos los servicios que están aquí reflejados. Están por comunidad autónoma, por año de publicación, por categoría y por ámbito. No sé la diapositiva porque concretamente aquí están todas actualizadas en 2025, pero en algunos casos cuando la actualización es muy tardía, estos parámetros están actualizados con el IPC, el cual nosotros, si pasamos a la siguiente, también recogemos para que los investigadores puedan decidir si cogen el IPC general o el de salud o cogen el IPC de su comunidad autónoma, también general de salud, digamos, para poder, ser trazables a la hora de recalcular estos costes. Nosotros los presentamos con el IPC general, pero dejamos que el investigador pueda elegir cuál es el IPC correspondiente. Si pasa a la siguiente, Econos ofrece diferentes servicios porque sabemos que hay diferentes necesidades. El básico es, oye, pues abro un día, utilizo los datos, me los descargo y ya está. O los copio y ya está. Luego tenemos el estándar, que ofrece pasa al siguiente, Carlos, por favor, que ofrece la posibilidad de descargar los datos, de que, oye, mira, no encuentro esto, me estoy perdiendo, y nos haces una consulta online y damos soporte, y te puedes guardar las búsquedas para, de alguna manera, pues esto, si tienes búsquedas repetitivas de los mismos parámetros, que tengas la búsqueda guardada y te permita acceder mucho más rápidamente al parámetro actualizado. Y ya, digamos, los servicios premium tienen que ver, pues con la creación de tablas de, pues mira, repórtame estos costes y te montamos la tabla y te la enviamos. O, pues mira, hay un parámetro que no encuentro en la base de datos, ayúdame a buscarla. Pues lo podemos buscar. Ya el soporte no es un chat telefónico o por correo, sino que podemos hacer videoconferencias y orientar. Bueno, tienes todo el histórico de las variables, porque sabemos que las variables evolucionan en el tiempo y puede ser necesario que en algún caso alguien decida pues calcular el IPC de esa tarifa concreta para poder de alguna manera pues ajustar mejor los parámetros porque considera que el IPC sanitario no se ajusta suficiente o no transmite precisión. Si pasamos a la siguiente. Bueno, en el equipo que estamos desarrollando esto estoy yo mismo, que ya me conocéis. Está la doctora Mercè Soler, que es una investigadora postdoctoral que ha desarrollado ya su trayectoria a nivel de economía de la salud. Por ejemplo, con ella hemos calculado los costes del ictus en Cataluña a través de la base de datos del RAISCAT, que transmite, o que recoge, mejor dicho, todos los parámetros que los hospitales están reportando acerca de aquellos casos con ictus. Y como tenemos un convenio de colaboración a través de CIER y nos permite acceder a estas variables y poder reportar este tipo de datos. Y Sandra, que es la persona técnica que nos ayuda a buscar incesantemente cualquier actualización para poder tener la base de datos lo más actualizada posible. Pero esto a veces no es suficiente porque en todos los equipos, si pasas, Carlos, por favor, en todos los equipos hay juniors que se incorporan y que a veces necesitan conocer un poco más. Bueno, pues pongo a vuestro alcance 2 formaciones. Esta es una, que la lideramos desde hace ya 15 años desde el Parque Sanitario y que la hemos hecho en colaboración con diferentes universidades a nivel internacional, con Australia, con la London School of Economics y con la Universidad Loyola de Andalucía, para formar no solo a gente que trabaja para la industria farmacéutica en equipos de market access, sino también para profesionales de los centros de investigación o de los hospitales. En mi centro, por ejemplo,
todos los jefes de servicio van pasando progresivamente para sensibilizarse con la necesidad de tener en cuenta los costes de los servicios a la hora de implementar nuevos servicios, porque si no, bueno, sabéis que los médicos somos voraces con la innovación y nos gusta estar a la última, pero hay que tener presente que realmente la sostenibilidad del sistema también depende de nuestra mano y de nuestra voracidad por solucionar cosas nuevas, ¿no? Y por último, que no es la última formación que existe, es la formación que hacemos conjuntamente con la Barcelona Finance School. La formación que ellos hacen es una formación más centralizada y focalizada en innovación hospitalaria, pero bueno, sería un poco como la segunda etapa de lo que estamos haciendo en el PARC y la que creo que tiene un nivel altísimo y que realmente pues, bueno, puede aportar un valor añadido clarísimamente a los profesionales que, bueno, que tienen que entrar en este campo y que realmente al final acaban tomando decisiones, porque la lástima es que si no en los hospitales se toman las decisiones en función del saldo disponible o en función de las preferencias del gestor o del gerente y de las influencias de los jefes de servicio que trasladan la presión más arriba a los órganos de dirección. Y esto, si queremos que el estado de bienestar se mantenga con un sistema sanitario solvente bueno, y suficiente, pues tendríamos que tenerla todos presente. Y yo con esto acabaré mi presentación para dar espacio a la siguiente ponente. Gracias. Muchas gracias, doctor T. Serrano, por esta foto también de otro punto de vista, ¿no? De punto más vista sanitario, del que ha de proveer del día a día de sanidad y que muchas veces tiene el presupuesto encima, de alguna manera. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un poquito a los desafíos del JCA desde otro punto de vista, desde la perspectiva de la industria. Tenemos a la doctora Carme Piñol, la cual es licenciada en Medicina y Cirugía, doctora en Economía, máster en Economía de Salud, posgrado en farmacéutica, máster en Investigación Societaria y que entre las múltiples cosas que ha hecho ha sido fundadora y presidenta de eSport Spain Chapter durante varios años y ahora mismo es, bueno, pues de Novartis, es para de Early Products and Care Lead y bueno, tiene experiencia tanto en la industria como fuera de ella, como consultora, pero tiene una foto muy amplia y muchas gracias Carmen por estar aquí en este momento. Muchas gracias. Un segundo, te dejo paso para que te puedan ver todos. Gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, pues lo dicho, muchas gracias, Carlos, por la invitación para estar hoy aquí y también gracias a Lief por, bueno, pues por haberte hecho caso y dejar que esté hoy aquí, ¿vale? Me encanta que antes de hablar yo hayan hablado César y Antoni porque han introducido muy bien todo el tema César, porque nos ha puesto el marco en el que nos vamos a mover, ¿no? Tanto la industria farmacéutica como los hospitales, como todos a partir de ahora en España, con todas estas evaluaciones. Y Antoni porque, bueno, también nos ha hablado de la formación, de cosas que yo también creo que son muy importantes y que voy a comentar durante mi presentación. No tengo diapositivas, os lo voy a explicar de viva voz. Y una de las cosas importantes que os quiero decir es que para todos aquellos que estéis conectados ahora y que estéis trabajando en la industria o que tengáis intención de trabajar en la industria, chicos, es un buen momento porque va a haber mucho trabajo, ¿vale? Una de las cosas que estamos viendo es que todas estas nuevas legislación, todos estos cambios que se están produciendo, tanto a nivel de Europa con el Joint Scientific Consultation y el Joint Clinical Assessment, los dos procesos que se están llevando a cabo en Europa, como todo lo que va a venir en España, que nos ha comentado César, la nueva ley del medicamento y los reales decretos, tanto el Real Decreto de HTA como el Real Decreto de Precio y Financiación, que van a implicar cambios en la manera como estamos funcionando actualmente en nuestro país. Todo ello tiene impacto evidente en la forma en cómo nosotros estamos trabajando y cómo tendremos que trabajar en el futuro. ¿De acuerdo? Así que, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo veo yo lo que está sucediendo actualmente a nivel de Europa? Tengo la suerte de que en nuestra empresa, en Novartis, al ser una empresa grande y tenemos muchos productos, hemos podido participar ya en dos procesos de Joint Clinical Assessment, ¿de acuerdo? Uno que está bastante avanzado y otro que está, digamos, un poco más retrasado. Lo que sí que sabemos es que hay dos fármacos que ya han pasado todo el proceso completo y que ya tienen informe y que esperamos que este informe se publique pronto. Tenemos muchas ganas de ver estos informes para poder
ver finalmente cómo queda el informe final y qué es, qué es lo que acabará diciendo este informe, dado que, como en otras ocasiones ya nos ha comentado César, este informe que vendrá desde Europa será el que se utilizará después para hacer el IPT aquí en España, que se continuará evidentemente con la parte, digamos, española, o sea, con la discusión, conclusiones, más la evaluación económica, etcétera, etcétera, todo aquello que tenga que aportar a posteriori este informe, ¿no? Entonces, bueno, muchas ganas de ver lo que pasa. ¿Qué os puedo decir? Bueno, pues que a nivel de empresa farmacéutica, el participar en estos procesos de Joint Clinical Assessment y también de Joint Scientific Consultation, o sea, de las consultas previas que se tienen que hacer, implica mucho trabajo. O sea, es mucho tiempo que tienes que poner a disposición para poder, primero, revisar cuáles son los picos que crees que van a salir para ir preparándote, porque después sabes que los tiempos son muy ajustados. Y como los tiempos son muy ajustados para poder dar una buena respuesta a Europa con los picos que te van a dar, es importante tener esta información más o menos a tiempo para poder trabajarlo internamente e ir preparando las evaluaciones que vas a hacer, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que hemos visto es que, bueno, como hay 27 países en Europa, al final salen muchos picos. Y esto supone muchas evaluaciones y mucho trabajo que es difícil de poder hacer, pues lo que os decía antes, en el corto espacio de tiempo que tenemos para poder hacer estas evaluaciones y entregar a tiempo toda la documentación. Entonces, bueno, este es uno de los motivos por los cuales, en principio en mi empresa y supongo que en otras empresas, lo que se ha hecho es tener a un grupo de gente en global, en la parte de global de la empresa, que se dedican a coordinar estas actividades, o sea, a coordinar cómo van a ir, qué información vamos a tener que suministrar, qué información vamos a tener que trabajar, qué evaluaciones vamos a hacer para poder enviar a Europa toda esta información a tiempo y correcta, para que se pueda hacer una evaluación correcta a nivel de Europa, que después será este informe que colgarán en la Comisión Europea y que nosotros podremos bajarnos para después utilizar en España, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es esta, o sea, primer punto, se necesita gente. Es necesario tener gente que pueda trabajar estos procesos y que pueda enviar esta documentación. Gente que además conozca bien cómo hacer estas evaluaciones. Pensemos que estamos hablando de evaluaciones clínicas, tanto evaluaciones clínicas a partir del ensayo clínico que es pivotal que hayas realizado para poder tener la evidencia de eficacia y seguridad, como después aquellas comparaciones indirectas que se tendrán que realizar para aquellos productos que aparezcan en los picos como comparadores, pero que no hayan aparecido en el head-to-head que podemos haber hecho en una primera instancia como en el fase 3, ¿no? Por tanto, muy importante pues tener estas personas expertas que puedan aportar esta información y después, por supuesto, en los países, porque como os podéis imaginar, una de las cosas, al menos que nosotros hemos trabajado, es que al hacer estas evaluaciones es consultar a los países de la Unión Europea cómo ven desde el punto de vista de cada uno de los expertos del país en el producto y en acceso, cuáles serían los picos que probablemente podrían aparecer con esta evaluación, ¿no? Y, bueno, desde el punto de vista de cada uno de los países, para lo que os decía, tener esta información preparada para cuando se tengan que hacer. Con lo cual, necesitamos gente experta tanto a nivel global como gente a nivel de los países que pueda también apoyar este trabajo que se está haciendo a nivel local. Y eso, Antoni, quiere decir formación, ¿vale? O sea, se necesita formación. Aquí estoy hablando de la parte clínica, pero bueno, es muy importante que la gente pueda tener estos conocimientos para poder apoyar a estas evaluaciones que se hagan, para poder tener unas evaluaciones correctas, tanto en tiempos como en calidad, que luego nos puedan ser útiles a nivel de España para poder utilizarlas. Esto es por lo que respecta a Europa y cómo nosotros, como empresas, tenemos que adaptarnos a esto. Lógicamente, las empresas grandes tendrán más facilidad para poder tener estas personas que pueden hacer eso. Las empresas pequeñas, pues siempre va a ser más complicado, ¿no? Porque hay menos gente y, por tanto, un poco menos, habrá menos capacidad. Pero bueno, tendremos que adaptarnos como podamos. Después, por lo que respecta a la parte de España, ¿no? A qué sucede en España. Bueno, tengo muchas ganas de ver cómo va a quedar finalmente el nuevo Real Decreto de HTA, que será lo primero que vamos a tener, ¿no? Por timings, aparentemente. Y después,
qué sucede con la nueva ley del medicamento, que está más lejana, creo yo, y qué pasa también con el Real Decreto de Precio y Financiación, que está muy ligado con el Real Decreto de HTA, puesto que una cosa lleva a la otra, ¿no? Ver qué pasa con todos estos reales decretos. ¿Por qué? Porque nos van a impactar directamente en nuestro trabajo, sobre todo en los departamentos de acceso, y en mi caso más porque no solamente estoy en acceso, sino que además lidero el equipo de Health Economics, que somos los que preparamos toda la evidencia para las negociaciones de precio, ¿no?, con el ministerio. O sea, nosotros preparamos los dosieres de valor, etcétera. Entonces, para poder hacer todo esto, es muy importante que sepamos cómo tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, que tenemos ganas de ver cómo van a ser estos procesos, cómo va a quedar finalmente este Real Decreto, porque sí que vimos el borrador, pero también sabemos que hubo muchas alegaciones, que seguramente ha habido cambios y que esto impactará en el documento final que vamos a poder tener y con el cual vamos a trabajar, ¿no? Y esto es lo que al final nos hará, pues, conocer cómo van a ser estas evaluaciones, o sea, cómo esta evaluación europea se incluirá en la evaluación española, y a partir de aquí, qué otras evaluaciones haremos, porque sabemos que va a haber una evaluación clínica, pero sabemos que también va a haber una evaluación no clínica, y esta evaluación no clínica no incluye solamente una evaluación económica en aquellos casos, como tú bien has dicho, César, en los que se tiene que hacer, porque lógicamente todos sabemos que no siempre es necesario ni conveniente hacer una evaluación económica, pero sí en aquellos casos en los que se tenga que hacer una buena evaluación económica de calidad. Y esto tampoco es tan fácil porque tampoco existe tanto expertise en España, tampoco hay tanta gente con conocimiento para hacer, ya no para entender, sino para hacer buenas evaluaciones económicas. Y aquí, pues lógicamente, y espero que después Carlos, cuando nos hable de la parte más de consultoría, nos pueda explicar, porque sí que necesitaremos la ayuda de las consultoras que nos apoyen para hacer estas evaluaciones económicas, porque desde la industria no será posible hacerlo nosotros solos, ¿no? Y aparte de esto, existe también los otros apartados que se comentaban en el Real Decreto, la evaluación desde el punto de vista social, legal, etcétera, etcétera, que está más verde, digamos, porque si la parte de evaluación económica, aunque no sepamos exactamente cómo será el proceso de esta evaluación económica, como tú bien decías, César, sí que tenemos el documento del comité asesor que nos dice más o menos qué tipo de evaluación económica se tendría que hacer y cómo serían las características. Y parece ser que este va a ser el documento base que vais a utilizar para poder hacer finalmente la guía que nosotros necesitaremos. Pero, aparte de la guía de evaluación económica, tendrá que haber otras guías, ¿no?, para ver qué otros tipos de evaluación tendremos que hacer, cómo tendremos que hacer estas evaluaciones que decíais a nivel social, a nivel legal y a otros niveles, para que al final podamos tener un documento tanto clínico como no clínico completo y que sirva para hacer estas evaluaciones, al final estas negociaciones que ahora estamos realizando pues de otra forma, puesto que, los procesos ahora no están tan bien establecidos, ¿no? Con lo cual, como veis, no solamente tenemos que tener una muy buena coordinación entre las filiales española, en este caso, porque somos nosotros que estamos comentando esto, y nuestros headquarters a nivel internacional, sino que también a nivel nacional necesitamos una buena coordinación entre los diferentes aspectos, diferentes apartados de lo que es el acceso, ¿no?, tanto la parte de precios, como Health Economics, como las estrategias de acceso, para tener un buen documento que podamos utilizar para hacer estas negociaciones, que esperemos que, yo supongo, y ya me lo diréis si me equivoco, que con la nueva legislación estarán mucho más regladas y más estandarizadas, y seguramente tendrán unos requisitos que harán que seamos, permitidme que lo diga, más europeos, ¿no? Porque ahora nuestras evaluaciones, nuestros dossiers, ¿no?, y nuestras negociaciones, pues no están mucho más vinculadas al precio que no al valor del producto. Y yo creo que la idea que vosotros tenéis, aparentemente, por lo que se leía en el Real Decreto, es intentar estudiar el valor del producto en todos sus aspectos: valor clínico, valor económico, valor social, valor legal, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto ya también espero y creo
que va a ser una gran oportunidad de colaboración que vamos a tener entre la industria farmacéutica, que al final, como tú bien decías, César, vosotros sois nuestro principal cliente, o sea, el sistema sanitario es el principal cliente de la industria farmacéutica. Nosotros sin el sistema sanitario en España no tenemos posibilidad de tirar para adelante muchos productos. Por tanto, estamos abocados a colaborar entre nosotros, ¿no? Y a llegar a acuerdos y al final tener la posibilidad de que los pacientes en España, que es al final lo que todos queremos, ¿no? Que los pacientes en España sean tratados con los mejores fármacos para sus patologías. Y esto quiere decir que sean los fármacos nuevos, no quiere decir que sean ni nuevos, ni antiguos, ni genéricos, ni innovadores, sino aquellos que sean los mejores para los pacientes. Y hacer buenas evaluaciones y poder compararnos con aquellas tecnologías que realmente se están utilizando, ¿no? Para ello, como veis, como os he ido diciendo durante todo el rato, vamos a necesitar seguramente perfiles, algunos ya están en la industria y otros que no están, que tengan unas capacidades que hasta ahora no tenían, puesto que, por ejemplo, en la parte de evaluación económica, sin ir más lejos, sí que se estaban presentando evaluaciones económicas al Ministerio, pero pocas, y en general se traían de global y se presentaban directamente, ¿no? Pero no hay muchos perfiles con tanta capacidad de conocer, de poder hacer y de saber interpretar una evaluación económica, o sea, de coger un Excel y mirar en las tripas qué es lo que tiene ese Excel y qué es lo que allí estamos viendo, ¿no? Entonces, y otra vez vuelvo a lo que decía antes Antoni, necesitamos formación. Yo creo que se necesitará mucha formación. Se necesitarán muchos cursos sobre evaluación económica para poder darle a la gente esta capacidad que necesitamos para poder tener evaluaciones de calidad, como sucede en otros países donde ya hay muchos más años de experiencia y donde se están haciendo ya desde hace mucho tiempo evaluaciones económicas y sometiendo al sistema sanitario para poder negociar estos precios con el sistema sanitario y por tanto me quedaría con estos temas, o sea que seguramente se necesitará más gente porque habrá mucho trabajo por cuanto en la parte europea y después en la parte española, porque se necesitará tal vez un perfil más técnico de personas en los departamentos de acceso que puedan ser capaces de realizar, interpretar y participar en todo este proceso de HTA, que ahora yo creo que será más, dejadme que lo diga así, como profesional, ¿no? Y bueno, y lo que os decía al principio, que aquí hay una gran oportunidad para gente joven que tenga ganas de trabajar en esta área y de aprender y de hacer cosas nuevas y además un mundo súper interesante porque fijaos que tenemos muchas novedades que hasta ahora pues siempre se había hecho todo igual y ahora todo está cambiando, ¿no? Entonces, bueno, por eso os digo que yo estoy muy ilusionada y creo que tenemos muchas oportunidades positivas en esta área que podemos coger. Muchas gracias. Muchas gracias, Karma. Ha sido un revelador todo lo que os has dicho y como tu punto de vista complementa, ¿no? Todo lo que teníamos aquí entre manos. Muchas gracias por todo. Os recuerdo que tenéis la opción de hacer preguntas y respuestas, pues enviarnos preguntas específicas que luego resolveremos al final. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora ya me toca un poco a mí dar mi sección. La idea sobre todo son nuevos roles y capacidades para navegar este JCA. Para quien no conozca, mi perfil, mi año de experiencia, principalmente en el ámbito de la consultoría de la investigación, algunos pinitos en la industria farmacéutica y muy vinculado con la academia, pues solo 20 años, ¿vale? Y yo así rápido y corriendo, ya sea en ámbitos de estadística, ámbitos de ciencia económica y otros ámbitos. Pero bueno, ahí estamos, cualquiera nos puede buscar y localizar. Pero bueno, vamos un poquito al punto. Al final hay un nuevo tablero y ese tablero se mueve y se mueve todo el rato, ¿vale? Ya nos ha dicho un poco César de que hay retos y oportunidades, eso es claramente. También nos lo ha dicho Tony Serrano y también la doctora Carmen Piñol. Todo se mueve. Para bien o para mal, todo se mueve y tenemos que ajustarnos. Por un lado, la evaluación técnica conjunta exige más transparencia y una estandarización en Europa de cómo se incorporan las cosas. Esto nos lleva a esa necesidad que comentaba Carmen Piñol, y es que es necesario, pues, primero, dar respuesta a esas relaciones, ya sea el Joint Clinical Assessment como ya sea el Joint Scientific Assessment. Es decir, al final hay una gestión previa
estamos en un punto en el cual se requiere informar mucho antes, en este caso a nivel europeo, pues se informa mucho antes de qué poblaciones, qué intervenciones, qué comparadores y qué resultados de salud. Es decir, estos picos han que informar mucho antes y esto requiere información previa que antes se presentaba más en el ámbito más nacional que en el ámbito europeo y por lo tanto ahora mismo tenemos este foco como adelantado. Esto requiere agilidad, agilidad por un lado, ¿por qué? Porque al final es un proceso de un año y en un año has de poder mostrar, por un lado, los datos clínicos y por otro lado, mostrar esa comparación, ya sea directa o indirecta, y por lo tanto requiere unos perfiles mucho más cualificados. Por otro lado, como decíamos en el tablero, hay nuevos jugadores, nuevas situaciones, como es el Most Favored Nation, bueno, pues que amenaza un poco el hecho de eso que van a importar pies más bajos europeos a Estados Unidos. Como decía el doctor César Hernández, es lícito. Nosotros lo hemos hecho, porque ellos no. Pero claro, nos cambia un poco la forma de gestionarlo, pudiendo limitar, y aquí es donde yo mayor riesgo, aparte de tensionar a las compañías, poder limitar que lleguen productos a España y pronto que lleguen productos para los pacientes, que es lo que más me preocupa en ese sentido. Pronto ahí hay ese, bueno, ese doble juego. Sí que es cierto que es lícito que otro país decida que quiere pagar menos, por lo que sea. ¿Es lícita la competencia? Sí, es lícita, pero sí que es cierto que hemos de intentar que los que no paguen el pato, utilizando esta expresión más cotidiana, sean los pacientes y no puedan tener disponibles una serie de fármacos que podrían ayudarles a sus patologías o solventarlos. Por lo tanto, al final, se trata de que necesitamos diseñar estrategias de valor global que proteja la innovación frente a las amenazas para disponer de esas estrategias para los pacientes, es decir, para la ciudadanía. No hemos de olvidarnos que eso es lo esencial, de una manera u otra. Como hemos visto, el JCA desplaza el ámbito de generación. Aquí tenéis una gráfica que intenta resumir un poco las fases 2, 3, 4, lanzamiento, mantenimiento de los productos. La parte más rosada sería como la parte de JCA, la parte azulada sería más lo que se prevé que puede suceder cuando llegue el post-JCA. ¿Por qué? Porque al final, estas, como decía antes, el tema del pico, el tema de la negociación se hacía más a nivel regional y por tanto se hacía en los países. Ahora no, ahora hay un proceso previo en el cual ya las compañías en la fase 2 deben estar pensando ya, bueno, cómo va a ser, a qué población van a ir, qué intervención, cosa que antes lo hacían, pero solo con un foco que era el diseñar ese ensayo clínico de la fase 3. Ahora no, ahora tiene que tener un foco ya en qué pasará después de esa fase 3, si alcanzarán el éxito de ensayo clínico y si de ahí podrán, de alguna manera, conseguir al final pues, la aprobación regulatoria por la EMA y luego por el JCA y llegar a los países. Por lo tanto, hay un desplazamiento de lo que serían las necesidades, de alguna manera. Es decir, se está ampliando. ¿No? Tenemos antes teníamos una situación normal, dicho así, ahora tenemos un poco más desplazada, con un plato mucho más pronunciado en la fase 3 y cuando ya esté a la Unión Europea y en el lanzamiento. Esto conlleva esa necesidad de que hay que incrementar las capacidades. Hay que incrementar las capacidades del sistema sanitario para poder tomar estas decisiones, poder revisar estos JMAs a tiempo. Un año no es mucho tiempo, sobre todo porque al final estamos hablando de 27 países, que puede haber tranquilamente 10, 12 picos, por no decir 27, y por tanto esto reproduce el hecho de que necesitan más manos y más gente que participe y ayude en esa revisión por parte del sistema. Esa es revisión garantista de lo que está haciendo. Por la parte de la industria va a dar agilidad y al final un conocimiento más allá técnico de lo que hasta ahora se necesitaba para poder gestionar esto. Ya no es un tema de el valor, sí que está, pero no es solo un valor, porque puede haber valor diferente en función de qué población vas, o puede ser diferente en función de qué dirección te comparas, en qué contexto estás. Por lo tanto, aquí hay, bueno, es algo más multidisciplinar, con muchos más requerimientos. A nivel de hospitalario, pues bueno, al final esto todavía queda un poco lejos, pero sí que es cierto que vamos a ver cómo luego impacta, porque al final esa evaluación del JCA va a ir a nivel nacional, que principalmente se van a aceptar y a partir de ahí la idea es que llegue un acceso más temprano hacia los propios hospitales. Vamos a ver cómo impacta esto en todo este proceso. A nivel de academia de consultoría, debemos requerir esto, capacidades ampliadas y mayor conocimiento, no solo de evaluación económica, sino de evaluación clínica y de toda la parte no clínica más allá. Y ahí puede haber temas de sostenibilidad ambiental, puede haber impacto social, puede haber otros impactos
que están ahí asociados. Recordemos que cualquier producto que llega al mercado español impacta no solo en los pacientes, sino en el sistema de organización que tenemos. Y puede impactar pues, a la generación de nuevos diagnósticos, puede impactar de otra manera en tener que incrementar la capacidad de los propios sanitarios para poder acceder o poder utilizar estos productos, sobre todo con tan complejos como algunos que ya conocemos que son muy personalizados, ¿no? Los ATM conocidos. Por lo tanto, va a haber un desplazamiento de unos lados hacia otros que va a generar este proceso, como hemos visto, de la JCA. Esté o no esté el Real Decreto de Vacunaciones Sanitarias, porque al final el Real Decreto de Vacunaciones Sanitarias intentaba poner orden y intentaba alinearse con Europa y hacer un poco cómo continuamos una vez Europa nos dice, nos marca esa directiva claramente que tenemos evaluación clínica en un sitio y evaluación clínica en otro. Eso no quita que España no esté en la evaluación no clínica, evaluación clínica, mejor dicho, va a estar. Es decir, está ahora mismo la gente de medicamento ayudando, igual que cuando ayudan en el caso de las evaluaciones de la EMA. Por lo tanto, todo este proceso está ahí, por lo tanto requiere más manos, más conocimiento, más capacidades, mayor formación. A nivel de consultoría, hay que pensarlo como, bueno, al final son socios estratégicos tanto del sistema nacional como de los desarrolladores, porque su rol principal es generar o traducir de forma responsable la innovación científica en valor tangible para el sistema sanitario de la sociedad. Hay un término que ha utilizado el doctor César Hernández que quiere la verdad, ¿vale? Entonces, esto lo voy a traducir por rigor. Hay que conseguir que haya rigor científico, rigor económico, rigor en las cosas que se hacen, porque si no, esto se basa en obtener garantías para que los pacientes accedan a los tratamientos adecuados. Y por lo tanto, si no hay rigor, esto va a fallar. Va a fallar a nivel del sistema, o va a fallar a nivel desarrollador, o va a fallar en la parte clínica. Y al final, como ya he dicho antes, quien sale perdiendo son la ciudadanía y los pacientes. Y esto no podemos tampoco permitírnoslo. Al final, el rol de consultor de acceso, Geo Pricing, esto va cambiando un poco el nombre, porque hay diferentes cualidades diferenciadas según la necesidad profesional, es estratégico porque une ese I+D con la realidad presupuestaria y con el contexto del país. Es integrador, porque intenta integrar todos los datos clínicos, económicos, humanísticos, y hacer o estimar esos impactos y ayudar a la industria, en este caso, desarrollada, a bueno, poner ese rigor científico, y poner esos datos sobre el papel de qué es lo que está pasando en paseo para cada uno de estos ámbitos, y al final es catalizador. Entonces, si tenemos esta información, difícilmente un decisor va a poder ir hacia adelante. Una cosa es cuando tuvimos las vacunas. Había un tema de beneficio-riesgo, entonces había más beneficio que riesgo. Y de ahí pues actúa de una forma centralizada, comprando unas vacunas, para intentar paliar ese gran riesgo que teníamos de desaparición, dicho así, de forma drástica, pero que estaba ahí. Había unos riesgos muy elevados y de ahí que nos encerrara, dicho así, ¿no? Por lo tanto, hemos de buscar fórmulas que aceleren la innovación, siempre con unas garantías para todos, porque si no, el sistema peta, y si el sistema peta, entonces no habrá garantías de nada, dicho así, que sería peor. Asimismo, las capacidades que necesita cualquier Market Access van desde una visión estratégica, porque hay que prever requerimientos de evidencia clínica y no clínica, según el contexto regulatorio. Tiene que tener capacidad de interpretar o elaborar picos y realizar comparaciones directas e indirectas. Sin necesitar esta evidencia, como decía Tarkan Piñol, con un punto de celeridad, porque si no la cosa no va bien, en este proceso tan rápido. Ha de dirigir los datos económicos. Y en temas económicos es desde la elaboración from scratch, en la versión inglés, desde cero, una base económica, a entender las dinámicas de precio e incluso dinámicas de acceso, porque la evaluación económica puede ser distinta en función de cómo sean estas dinámicas, en qué momento estamos. Pensemos que en el Most Foreign Nation nos puede afectar a las dinámicas de precio y a las dinámicas de acceso. A lo mejor no a la evaluación económica, pero sí esas dinámicas. Y todo ese contexto va a impactar luego directamente en las estimaciones de impacto presupuestario o en las estimaciones de bueno, de ciertos detalles que tenemos dentro. También es importante la parte de comunicar. Al final aquí es clave saber comunicar hacia decisores, hacia clínicos, hacia pagadores, hacia personas de elaboración, hacia pacientes. Esto, bueno, requiere lo que se llama mano izquierda, de forma
así más natural, pero al final son datos complejos que se han de convertir en algo más sencillo, porque si no hacemos sencillo la gente no nos va a entender. Unos factores de evaluación económica que en el pasado es aquello que la gente me dice, ¿por qué haces evaluación económica? Si es más caro. Bueno, porque a veces sí que vale la pena. Entonces tenemos de buscar que se entienda el cuándo vale la pena algo, ¿vale? Cuándo a lo mejor el precio debe ser el mínimo o cuando hay otro tipo de valores o otro tipo de situaciones que lo que nos hacen es ahondar más allá, ir más allá y por tanto el poder, bueno, valorar otras cosas. No hay una métrica única, hay múltiples métricas que se han de evaluar y en cada momento priorizaremos aquella que toque. Dado el ejemplo de las vacunas, es un ejemplo claramente en la RNA. Por lo tanto, hay que saber esa parte de comunicación, incluso de saber formar a otros formadores, porque somos pocos y necesitamos más manos, ya lo digo así también. Y por último, ya también me quedo con ese rigor, es un poco la visión crítica. Hemos de ser responsables, debemos actuar de forma responsable. Evidencia, porque debemos basar todo lo que decidimos en evidencias científicas y en el valor humanístico que hay debajo. Y esto es muy relevante en el ámbito de salud. A día de hoy no paramos de oír temas de la IA y de la IA, que sí, están muy bien, que no digamos que no. No estamos en contra de ello, sino que hemos de tener en cuenta que esa visión crítica la necesitamos en este ámbito, que es el ámbito sanitario. Estamos tratando con toda ciudadanía, con pacientes, y nuestras actuaciones repercuten en su salud. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando tengamos, bueno, cuando vemos un poco las capacidades o las capacidades que no hay. También es importante, bueno, que para ayudar a la comparación de innovaciones, de conocer pues, el sistema sanitario, qué stakeholders hay en él, los tiempos, cuál es el precio sobre un valor, cuál es la distribución, cuáles son las prioridades, todo ello es relevante. Por lo tanto, deben estar ahí en esas capacidades que vamos adquiriendo. Y como hemos dicho, ha de estar siempre vinculado con las evidencias científicas. No puede ser que no esté publicable o que no sea publicable. Así, al final hay cosas que a nivel regulatorio se aceptan cuando están publicadas, porque es normal, tu ensayo clínico lo has generado y todavía no hay una publicación, pero hay otros detalles que necesitas al menos tener constancias de evidencias de algún tipo u otro. Por último, ya casi acabando este tramo, bueno, la idea es qué papel deben tener los consultores ante el mundo digital y de la IA. Pues bueno, al final deben ser capaces de entender las nuevas metodologías y herramientas sin descuidar la importancia del rigor científico y su aplicación al contexto sanitario. Sigue siendo relevante los años de vida por calidad, la calidad de vida con la salud, el coste-efectividad, la evaluación de esa incertidumbre y el impacto en las organizaciones de una forma muy amplia, en el presupuesto, en las personas, en las tecnologías, en la sostenibilidad ambiental. Cada día más estamos viendo, esto es un framework que acaban de publicar hace poco la London School of Economics, asociado un poco a cómo hablaremos el tema de las tecnologías de la IA o las digitales, pues con rigor. Es importante este factor porque si no, acabaremos teniendo, bueno, sorpresas no deseadas, que es algo que vemos claramente. Al final, como un leitmotiv, el futuro de la salud no ocurre por casualidad, se diseña. Todos somos los arquitectos de ese diseño, la visión estratégica y rigor técnico son la clave para un sistema sanitario más justo e innovador. Y todos somos parte de él. Parte como sistema, desarrolladores, proveedores, consultores o partes como parte de la ciudadanía directamente. Nos va en ello de alguna manera. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a pasar un poco al turno de preguntas, si os parece. Dejadme que mire cómo estamos de preguntas. Un segundo que me está ocurriendo las cosas. Tenemos una pregunta, en este caso era más bien para César, pero bueno, voy a hacer un poco amplia para todos. Un segundito. Vale. Bueno, hay una pregunta en el sentido y es vinculada un poco al... Claro, sobre todo se preguntaba una persona de Chile, en el cual me preguntaba, ostras, nosotros tenemos mucha capacidad y lo que hacemos sobre todo es intentar tener información respecto a otros países, ¿no? En este caso España y más. Entonces, ¿cuáles creemos que pueden ser, bueno, los informes, las evaluaciones más relevantes, aparte de la evaluación económica,
¿qué otras evaluaciones deben ser relevantes a la hora de poder actuar y ver cómo estamos? No sé si al final eso se puede quedar. César, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles crees que son esenciales que tengamos en mente a la hora de evaluar? A ver, yo, esencial, lo que he contestado siempre, vamos a pedir una evaluación del impacto presupuestario, siempre necesitamos saber, aunque sea una minimización de costes, aunque sea simplemente saber en dónde es el nicho que esto va a competir y cómo se nos va a quedar el mercado. Yo creo que esto siempre vamos a pedir. ¿Vamos a pedir evaluación económica siempre? Yo creo que no. Depende de lo que, realmente depende mucho de lo que la compañía quiera pedir. Y aquí tengo que decir que el rango de justificaciones, y perdón que sea muy sincero, es realmente aquí nadie hace una evaluación, perdona, sensata. Es decir, al final, cuando tú tienes el producto, es que lo siento mucho, lo tenéis que vender. Es decir, no hay ningún CEO de ninguna compañía que diga, bueno, esto total tampoco es tan bueno, déjalo que. No, no, perdón. Aquí, cuando no es por H, es por B, y digamos, siempre se termina, digamos, justificando todo. Por eso yo creo que tenemos que intentar poner un marco, porque luego yo creo que también esos productos tienen que tener su vida. Es decir, tú aquí no puedes, a ver si lo digo de forma que se me entienda. Hemos creado un sistema tremendamente complejo con la idea de identificar cuál era el medicamento que iba a modificar realmente la salud de las personas. Resulta que esos medicamentos o no existen o vienen solamente una vez cada 10 o 15 años. Y no sin problemas, ¿vale? Es decir, lo que necesitamos es un sistema que sea fluido, que permita la incorporación de lo nuevo, ya sea un paso adelante pequeño, un avance muy significativo y que valore ese paso adelante o ese avance significativo de manera que el sistema pueda seguir operando. ¿Vale? Todo lo que, digamos, trate, y perdón por la palabra, la expresión, pero todo lo que trate de tratar de hacer convencer de, en fin, de otra serie de cosas ya demostró que no funciona. O sea, estamos en este punto que estamos aquí, en Estados Unidos, en el resto del mundo, porque esa forma de, digamos, de aproximación a la industria farmacéutica no ha funcionado. Entonces tenemos que buscar algo que sea realmente distinto. Bueno, que beba, que mejore de lo que había, pero que sea un poco, en fin, más fluido. De otra manera, vamos a encontrar barreras para que, en fin, los productos no lleguen, para que haya dificultades de acceso, para que no haya todo esto. Y esto al final no termina no beneficiando a nadie, ¿no? Entonces, yo vuelvo a la parte nuestra. ¿Nosotros qué vamos a pedir? Lo mínimo que haga falta para que realmente la cosa pueda fluir. Obviamente, si alguien quiere 3 millones de euros por una terapia génica, pues hombre, lo siento mucho, por 3 millones de euros, efectivamente. Hace falta que usted venga aquí, en fin, demostrándome todo el valor del mundo. Si usted aspira a otra cosa, que a lo mejor es, en el fondo, tener el mismo capacidad de impacto, pero la podemos modificar de una forma que todos nos sintamos más cómodos, que no suponga, pues eso, el desembolso de 3 millones de euros cuando todavía no sé ni siquiera si lo voy a poner, a veces. Pues hombre, a lo mejor hay que buscar una forma que sea distinta, que busque plazos un poco más largos, que incida en aspectos que no sean necesariamente los canónicos que estamos o que sobre los que hemos trabajado en los últimos 10, 15 años. En este sentido sí que quiero decir una cosa de la evaluación de tecnologías sanitarias. Me parece muy bien que haya un elemento que sea independiente de la toma de decisiones, pero aquí no se trata de convencer a alguien que no es responsable de tomar la decisión para que fuerce a que el decisor lo tome. Eso no va a funcionar en la vida. Aquí lo que va a funcionar es convencer al decisor y tener un sistema, bueno, que con la evaluación de tecnologías sanitarias por medio, pues ayude un poco a equilibrar o a colocar o a comparar las cosas que tenemos. Pero desde luego, si alguien piensa que la evaluación de tecnologías sanitarias funciona porque en Europa hemos montado un sistema para demostrar que somos capaces de que todos los compradores de Europa en fin, comulguen con la rueda de molino de esa evaluación. Eso ya se ha demostrado que no ha funcionado. Necesitamos otra cosa que sea mucho más, en fin, lineal o fácil. Vale. Muchas Perdón gracias. si soy, perdón si soy demasiado revolucionario o contrarrevolucionario, no sé exactamente a No, cómo yo creo que en el aplicar. punto que estamos hay que clarificar las cosas y hay que tener claro para qué sirve cada cosa. Ya no nos sirve, lo como decía yo antes, no nos sirve un indicador para todo, sino no, cada indicador para lo que toca y en cada momento.
Al final, bueno, los Una, pacientes... una de las cosas que me gustará desarrollar, está puesto en la ley, en la última ¿Mm? versión, es una especie como de estos criterios de los que nos dotemos, tener una especie como de MCDA que nos permita saber qué vamos a valorar en cada momento de cada medicamento. Porque habrá medicamentos donde realmente demostrar qué es lo que busca la gente en la Comisión de Precios. Demuéstreme que el valor clínico de este producto añadido sobre lo que ya había es relevante y además vale lo que usted me está pidiendo. Pero es que la mayor parte de las veces ahora mismo esto es imposible, por lo que yo te estoy pidiendo y por la cantidad de evidencia que hay sustentando todo eso. De forma que en algún momento habrá, digamos, hay que pasar a otro tipo de decisión en el que eso sea importante, pero nos demos, yo qué sé, la posibilidad de que haya otros elementos que puedan ser tenidos en cuenta, cuánto innovador es esto, cómo es de necesario para la población que tengo, o cómo de relevante es para la autonomía estratégica, por poner un ejemplo, ¿vale? Y digamos, con esos criterios seamos capaces de ponderar qué valor le vamos a dar a cada uno. ¿Por qué? Porque la otra cosa es que tenemos demasiado esfuerzo en que un producto entre o no entre, y a lo mejor esto nos está quitando oportunidades y nos está generando un sistema excesivamente caro y un sistema en el que si tú, por decirlo de alguna manera, aciertas en la diana, pues te lo llevas todo, pero si te sales un poquito de la diana, ya no te llevas absolutamente nada. Y esto realmente, o sea, supone un esfuerzo y un incentivo para gastar más dinero en demostrar que la rueda de molino con la que hay que comulgar es lo suficientemente buena, que a lo mejor es mucho más sencillo. A lo mejor lo que hay que hacer es tener un sistema que sea más accesible y dejar, eso sí, que a nivel de impacto sea controlable y dejar que los productos que realmente sean buenos triunfen. Y los que no, no tener que tener la demostración a priori de que todo el mundo crea que esto, en fin, funciona porque en su día la comparación indirecta ya dijo que no sé cuánto, ¿no? Muchos productos de estos que básicamente, yo en la Comisión de Precios lo veo, cuando tú hay un producto que dices que no y 3 años más tarde la gente lo sigue utilizando, ostras, igual aquí había algo que no estaba exactamente bien valorado, ¿vale? Y lo contrario, si tú metes un producto y a los 3 años nadie lo utiliza, oye, perfecto. O viene otro que es mejor y fuera. Ah, y una cosa que antes de que se me olvide. ¿Cómo metemos? Porque claro, ahora mismo es mucho más fácil meter el quintuplete del mieloma, ¿vale? Porque ya es fácil desarrollar ensayos clínicos y evidencia sobre eso que meter el primer tratamiento para una enfermedad rara, o no rara. Voy a poner el Alzheimer. Claro, pensar que vamos a tener un tratamiento para Alzheimer, que el primer día con el primer tratamiento nos va a convertir gente, lo que es un problema con probablemente la carga social más grande en cuanto a dependencia y todo eso, nos lo va a convertir en gente haciendo sudokus, leyendo la prensa, esto es absolutamente impensable. Es decir, nosotros tenemos que iniciar un camino donde digamos cuánto dinero queremos gastar en esto. Y eso no quiere decir que si gastamos 20 millones, voy a poner por caso, en un producto de medio pelo, lo voy a decir así porque no tiene evidencia y no sé qué, estemos diciendo que el que sea de medio y 3 cuartos va a costar 40 millones y el que sea de medio, 3 cuartos y un poquito más, 60 millones. Y así nos vamos a poner hasta los 200, 300, 500 o 600 millones. Porque lo que queremos señalar, y eso es lo que para lo que tiene que servir la MCDA, es mire, aquí hay 270, 20 millones que están para pagar productos que vengan a solucionar el problema este. Y si viene un producto que es bueno, este que es superado, fuera. Y que entre el siguiente. Y que ya tenga, digamos, el mercado, el tamaño, la holgura, porque si no siempre estamos de esta cosa. Y luego otra cosa que habéis dicho, tenéis toda la razón, hay muchos productos, yo creo que ya no hay ninguno que no venga siendo un problema sistémico en el sentido de que es un problema de sistema, no es una caja de medicamentos que alguien va a comprar en una farmacia, se la va a tomar y le va a cambiar más o menos un problema de salud. No, no, es que tienes que montar una organización distinta del sistema. Y me gusta mucho, vamos, me agradezco mucho tener aquí a Antoni porque, porque claro, siempre además guardando la perspectiva de dónde nos estamos metiendo. Por ejemplo, con los temas de salud mental, un sitio donde hay mucha necesidad no cubierta, probablemente no todo se soluciona teniendo medicamentos. O pagando mucho por el último, en fin, psicodélico, porque además hemos vuelto a reinventar la rueda con los psicodélicos y ahora, no, a lo mejor lo que tenemos que gastar es de esos 100.000 millones de euros, pues un poco más en una estructura de atención a la salud mental
o lo periférico a la salud mental, porque a lo mejor tampoco es de salud mental y tiene que ver con otro tipo de calidad de vida, para evitar, yo qué sé, no sé, voy a decir una cosa muy tonta, pero a lo mejor es más sensato invertir dinero en que los niños no tengan móviles que en el último psicodélico de salud mental, por poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo extremo de todo esto. Muchas gracias, César. Antonio, no sé si quieres hacer un comentario aprovechando que te lo han La lanzado. alusión. Sí, por alusión directa. No, es un comentario muy acertado porque es verdad que los fármacos son imprescindibles en salud mental, en algunas patologías, pero también es verdad que hay muchas otras intervenciones que pueden ayudar a paliar, ¿no?, los efectos negativos de la soledad, por ejemplo, que está súper demostrado que empeora la salud mental y física de las personas mayores. Pero en el propio hospital estamos desarrollando un robot con una empresa tecnológica, con una red internacional, para dar soporte a personas mayores que viven solas. Y esto puede ser un gadget, ¿no?, que tengan las personas en casa y que, ¿no?, como ya hemos demostrado en otros programas, tenemos un programa de soledad no deseada en el hospital, donde nació un poco por interés de los profesionales. Un enfermero que daba atención a los pacientes que tenían enfermedad mental leve derivados desde la primaria, pues empezó a darse cuenta que la mayoría eran personas mayores que vivían solas. Y realizamos un estudio diciendo, no había grupo control, hicimos pre-post, pero vimos que las personas, una vez empezaban una intervención grupal, mejoraban los parámetros de salud mental y de salud física. Y simplemente era porque generabas un entorno donde las personas compartían un espacio con un motivo, un motivo sanitario, formación, etcétera. Pero bueno, este tipo de intervenciones, pues no hay quien decida ponerle un precio, porque no se paga como un programa. Entonces, o lo haces tú como puedas, dejando de hacer otras cosas, o no creceremos por ahí, ¿no? Creo que son cosas que hay que tener en cuenta. Carlos, ¿puedo añadir una Sí, cosa? Otra cosa que hay que hacer, el sistema se tiene que plantear es, porque claro, a veces decimos, no, es que los tratamientos terminan siendo muy caros, es como la profecía que se autocumple. Bueno, a lo mejor hay determinado tipo de evidencia que se puede generar de una manera alternativa a cómo se genera la evidencia de manera más cara. Esto, obviamente, si eres capaz, si no eres capaz de trasladarlo y va al beneficio, va a cubrir el gap del MFN, de todo esto. Pero si eres capaz de traducirlo, va a asumir que el sistema puede utilizar medicamentos de manera más barata, pero a lo mejor con esta generación de evidencia post-launch que se habla siempre. Y luego, y con eso, ya lo he dicho antes, es decir, las dos formas de hacer más asequible todo y que funcione es que sea más barato, menos costes también para los desarrolladores y por lo tanto, pues mayor capacidad de conseguir los mismos beneficios y devolver el mismo dinero al fondo de inversión que ha invertido en mí. ah, bueno, que si además entre medias tengo que meter un montón de aspectos complejos. Y aquí los reguladores tenemos algo que ver. Y luego la otra forma es esto que he comentado, esto también a lo mejor nosotros nos deberíamos de plantear de qué manera cosas, esto que ha dicho Antonio, pero puede haber 14.000 más, es decir, cosas que se desarrollan en nuestro sistema sanitario y que podrían ser exportables, incluso, en fin, capitalizables, lo voy a poner, no contribuyen a generar dinero o renta y hacer, porque la otra cosa con esto de los precios, hay un poco de, realmente si yo, he dicho antes, si yo fuera a Estados Unidos, intervendría los precios, sí. Ahora, yo no querría pagar lo mismo que España, ni lo mismo que Bulgaria, ni lo mismo que Rumanía, porque esto es lo que sería injusto. Igual que si fuera Alemania no querría pagar lo mismo de España, igual que siendo España tengo que decir que no quiero pagar lo mismo ni que Rumanía ni que Bulgaria, por irnos, ni Malta ni Chipre en la Unión Europea. No necesito tener sus precios. Me vale con tener otro precio, pero yo sé que esa parte sí que es mi responsabilidad, porque yo tengo que arrastrar de otra serie de cosas. Y bueno, en ese sentido, pues todo lo que en fin, si yo puedo tener una tecnología de proximidad, pues ¿por qué no la voy a tener? Vale. Carlos, yo me voy a tener que desconectar porque tenía una no, reunión, creí tranquilo. que era solamente hasta las 5. No, ya está, te preocupes. Muchas gracias, César, por todo. Ha sido interesante. Os agradezco mucho la invitación y siento no poderme quedar más. Sí, No, ya vale. estamos también en nada, 5 minutos también Adelante. cerraremos para todos. Bueno, doctora Carmen Piñol, bueno, viendo un poco lo que han dicho del resto, ¿qué opina usted? ¿Cómo debería ser esa Pues evaluación y cómo puede afectar si me hablas incluso de usted me esto? muero del susto. A ver, una lástima que se haya ido César porque me quería comentar con él alguna cosa, como por ejemplo que me encanta que hable de simplicidad, me encanta que hable de cosas que están relacionadas con el sentido común, pero creo que cuando hablamos de evaluación
tenemos que hablar de metodología y de sistemática, ¿no? Y tener claro cómo se van a hacer las cosas dependiendo del producto, ¿vale? Si él dice, habrá productos que tendrá que ser más simples, totalmente de acuerdo con él, y productos que tendrá que ser más complejo, pero decir que todo tiene que ser más simple, basarnos en el sentido común, a mí me da un poco de miedo, porque entonces cada vez que haya una persona nueva en el ministerio tendrá un sentido común distinto y una evaluación distinta. La metodología es importante, aunque sea simple, pero metodología, para saber cómo se van a hacer las cosas. Por eso estamos deseando que salgan los reales decretos, para saber realmente cuál es el marco en el que nos vamos a mover, ¿no? En esta evaluación, y al final, y las guías que nos ayuden a poder realizar evaluaciones, pues, con criterio y con calidad, sobre todo. Pero bueno, no está César. Se ha colapsado un poco la reunión con sus temas. Pero bueno, muchas gracias, Karma, por tu punto de vista No, en ese gracias a ti. sentido. Nada, vamos a hacer simplemente unos últimos puntos a comentar y ya cerraremos. Gracias a todos por haber estado aquí. Simplemente es que, bueno, pensar que también esta iniciativa está vinculada con un tema formativo, como ya ha comentado el doctor Antonio Serrano, sobre la evaluación de proyectos biosanitarias, en el cual tenéis informaciones de QR para quien quiera, y que busque un poco eso, dotar a la gente, tanto profesores sanitarios, investigadores, evaluadores, personas de la industria farmacéutica, incluso vendedores, dotarles de un abanico de metodología para poder evaluar un poco mejor cada uno de estos términos, la magnitud del efecto de impacto sanitario, la relevancia de lo que hacemos, la eficiencia de cada uno. En este caso, tenemos este equipo docente que es espectacular. Y nada, simplemente agradecerles a todos el haber estado aquí. Gracias a Instituto Solution SES, a la doctora Finance School, a la doctora Carla Piñol, a la doctora Antonio Serrano por haber estado aquí con nosotros, a la doctora César Hernández, a Caridad que se invitó antes, y a todos aquellos que han estado participando, que han estado con nosotros esta rato. Muchas gracias y os esperamos para la próxima. Hasta luego.